Asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente, estimadas colegas y colegas varones, quisiera sumarme y abundar en el desarrollo de algunas críticas al presente proyecto de ley que han venido preferentemente de mi bancada. En efecto, en nuestro mundo actual y en nuestro país, por cierto, existen estrategias discursivas que operan como herramientas del empresariado moral. ¿Qué cosa es el empresariado moral? Es el hecho de que algunos sujetos políticos o sociales adoptan la idea de promover la puesta en agenda de una determinada causa de la cual se hacen, por decirlo así, propietarios o propietarias, y sobre la cual, y en su empuje, convertirse en sujetos de poder. En la discursiva del empresariado moral existen ciertos tópicos que son clásicos y que serían muy inocuos y tal vez benéficos si no fuera porque van acompañados de ineficiencias e ineficacias legislativas y de política pública que quisiera señalar a su debido tiempo. Basta decir que hay una situación que es nociva, que trae costos humanos, que es en algún sentido patológica o que crea sufrimiento y dolor, para saltar inmediatamente a la conclusión de que determinada terapia, solución, remedio o política para contrarrestar tienen necesariamente que imponerse. Nadie puede negar que la enfermedad es fuente de dolor, y para mucha gente. Nadie puede negar que sería bueno que esas enfermedades o no existieran o pudiesen prevenirse o sus víctimas pudiesen ser objeto de una atención adecuada o preferencial. Pero si multiplicamos esa discursiva, esa lógica, ad infinitum, y tenemos que hacerlo, porque cada vez que legislamos tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son las consecuencias que se derivan de aplicar general y universalmente el mismo principio que estamos aplicando para fundamentar o legitimar el caso particular, ley o iniciativa particular que estamos promoviendo. Si el decir que hay víctimas y decir que hay dolor y que hay necesidad es base suficiente para legislar en un sentido determinado, ejemplo, mediante políticas mandatorias dirigidas al sector salud o acción afirmativa, como se acaba de señalar, ese mismo principio podría aplicarse con igual derecho a todas las fuentes de dolor humano que surgen en la historia de la vida y que desarrollamos en este planeta. Porque también hay dolor en la diabetes y también existe en la discopatía. Y ciertamente muchas vidas han sido alteradas por el síndrome de la brida amniótica y también por la hipertensión arterial. ¿Justifica eso entonces que si nosotros damos pie a esta particular solución legislativa al problema de la epilepsia, al día siguiente todos y cada uno de nosotros estaría autorizado a proclamar aquí, con razón por cierto, y con base empírica, los dolores y sufrimientos y males que surgen de todos los miles de patologías que se encuentran en los diccionarios de la medicina? ¿Por qué no la bipolaridad, que afecta cada vez a más personas? ¿Por qué no una ley de la bipolaridad? ¿O una ley de la anorexia? ¿O de la obesidad? ¿O de la ortorexia, que también es una epidemia? ¿No es cierto? Exactamente la que ustedes quieran. Ese es el problema. Nosotros al hacer eso, ¿qué haríamos? Que desarrollamos una frondosa legislación casuística que atenta contra la necesaria racionalidad del proceso legislativo de un país. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la increíble cantidad de leyes que atiborran nuestros códigos, nuestros libros de texto y nuestros archivos y bibliotecas legales? De la dificultad extraordinaria que un país tiene para hacer valer el Estado de Derecho, o sea, el necesario imperio de la ley, por esta frondosidad, esta polución legislativa. Se ha dicho, creo que sin razón, porque a veces los adagios se toman como que no tuvieran cuestionamiento, que lo que abunda no daña. Pero esa es una moraleja que aceptamos sin cuestionar de manera puramente rutinaria para nuestras mentes.
¿De cuándo acá que lo que abunda no daña? Si ustedes sueltan un conejo, una pareja de conejos en una pradera, al cabo de un tiempo abundarán los conejos y dañarán los cultivos y dañarán todo aquello que está en esa tierra. Es claro que hay situaciones en donde que lo abunda daña, la frondosidad legislativa daña que ocupemos nuestros escasos tiempos y recursos en ocuparnos de leyes que si aplicáramos el mismo principio nos obligaría a otros tantos cientos al menos de leyes específicas. La solución que se ha señalado aquí es razonable. Tenemos que tener principios generales de aplicación para casos similares. Tenemos que aplicar y asegurarnos que la ley para todas las enfermedades se aplique el principio de la no discriminación, porque por ninguna enfermedad se debe discriminar a nadie, que porque tiene discopatía o que porque tiene diabetes o porque tiene hipertensión o sida o lo que sea. Es un principio general que nuestra Constitución y nuestras leyes de salud establecen de manera mandatoria. Otro caso también es en la legislación laboral. No necesitamos decir, no le discrimine al diabético, no le discrimine a la persona víctima del VIH, no le discrimine a la persona que sufre de hemofilia, no le discrimine a tal otra, en fin. No podemos estar haciendo eso en esta asamblea. Creo, por otra parte, que hay una confusión tremendamente grave en la concepción que tenemos de acción afirmativa en nuestro país, confusión de la cual no nos excluimos. Acción afirmativa es básicamente lo siguiente: tomar aquellas medidas para compensar las desventajas que un grupo que en algún sentido es vulnerable sufre para acceder al pleno goce de sus derechos. No es sinónimo de discriminación positiva. La discriminación positiva es una de las formas en que se ejerce la acción afirmativa. Una política laboral, por ejemplo, que elimine causas del desempleo, es acción afirmativa hacia aquellos grupos que clásica y tradicionalmente sean más vulnerables al desempleo por su condición basal y socioeconómica. No podemos tampoco salir que entonces con que tenemos que tener preferencias de acción afirmativa para cada una de las personas que sufren alguna discapacidad, algún tipo de enfermedad, malestar o tropiezo en su existencia. Se haría inmanejable. Es necesario que nosotros entendamos que la política pública que apunta a prevenir las causas generales de discriminación y marginación de las personas vulnerables son suficientemente claras y se aplican. La suspicacia respecto a nuestra administración pública y hacia nuestra sociedad nos lleva a pensar que si no hay una ley específica para cada caso posible, imaginable, entonces no se cumplirá la ley. Concentremos nuestros esfuerzos en hacer que aquellos mandatos de la Constitución y de la ley sean aplicados en el quehacer cotidiano. Exijamos el cumplimiento de esos derechos mediante aquellos mecanismos que la legislación y la sociedad también nos proporciona para fiscalizar, para supervisar, para monitorear, para regular aquellas instancias encargadas de aplicar la ley. Vean ustedes, muchos países tienen fuertes programas de acción afirmativa o de defensa de los derechos de los más vulnerables, sin requerir para ello sino la aplicación inmediata de los grandes principios constitucionales que obran en sus propios ordenamientos jurídicos. No es claro tampoco el diagnóstico. El proyecto de ley dice que hay una determinada cantidad de gente que sufre de epilepsia. Me gustaría saber cómo saben que son esas y no otros, sobre todo por cuanto se dice que muchísimas personas nunca son diagnosticadas. ¿Cómo sabe que no han sido diagnosticadas si no fueron diagnosticadas, perdón la redundancia? La única manera de saber que alguien tiene una enfermedad es diagnosticando a esa persona. En el caso de la epilepsia, las personas que sufren del pequeño mal muchísimas veces ni se enteran. No son diagnosticadas porque nunca llegan a tener un nivel clínico que les lleve a solicitar ayuda. No sé cómo se hace para saber que una persona tiene epilepsia si no tiene un electroencefalograma o alguna medición clínica científica. Y en cuanto a que los epilépticos han aportado mucho a la humanidad, sin duda, pero me permito dudar de que podamos decir y saber clínicamente que Sócrates fue epiléptico. No sé mediante qué exámenes médicos que obran en nuestro poder nosotros podremos afirmar semejante cosa. De oír lo que se dice,
casi parecería ser una condición favorable al logro humano. Pongámonos de acuerdo. Creo que hay que ayudar a todas esas personas y a sus familias, pero creo que el instrumento legal idóneo para hacerlo no puede ser la vieja práctica nacional de buscar una solución ad hoc para cada caso casuístico particular que se presenta. Es necesario el tratamiento general de estas causas de sufrimiento humano mediante un ordenamiento jurídico universalista. Muchísimas gracias, señor presidente.